Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Muy buen mediodía para todos los oyentes de Radio Tuyú. Aquí estamos un domingo más para hacerles compañía en esto que hemos dado en llamar Enfoques Cristianos, en el cual te queremos acompañar allí en tu mesa de domingo o donde te encuentres. Queremos hacerte compañía e invitarte a reflexionar, a ver la realidad que nos toca vivir, pero desde una óptica distinta, a través de la lupa de Dios. Y en ese camino estamos hoy para tocar un tema diferente, un tema distinto, que quizás parezca un poco profundo, pero que es necesario para la vida diaria. Pero sin demorarme más, quiero pasarte los canales de comunicación. Allí, si querés dejarnos algún mensaje, un saludo o alguna sugerencia, podés hacerlo al 2267 43 60 53. Repito, 2267 43 60 53. O si no, al 2254 41 6717. 2254 41 6717. Y como siempre les decimos, también está disponible el canal de YouTube, que es UEA Madariaga. Ahí encontrarán este programa que está saliendo hoy domingo al aire, como los emitidos anteriormente. Hay una caja de comentario para que puedas dejarnos tu opinión, lo cual nos ayudaría. Y también nos ayuda mucho que puedas darnos un me gusta, un like, un pulgar para arriba. Y nos ayuda a la difusión del programa y a la difusión de esto que nos interesa, que es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios que trae vida y esperanza a todo aquel que está en estos tiempos difíciles, está desesperanzado y desorientado. Así como en algún momento lo hizo en nuestras vidas, queremos llevar esa misma esperanza a los que hoy la necesitan. Pero sin demorarme más, vamos a una cortina y luego arrancamos con el tema del día. Enfoques Cristianos, un oasis cada domingo, un lugar donde te proponemos una mirada diferente, ver la realidad bajo la lupa de Dios. Habría que definir, Esteban, qué es lo frívolo primero para saber si vivimos en una era frívola, ¿no es cierto? Lo frívolo, por definición, tendría que ser lo ligero, lo hueco, lo insustancial, lo irresponsable, lo que no tiene consistencia, lo superficial. Yo recuerdo que hace muchos años se llamaba a cierto tipo de teatro género frívolo, que era el superficial, era el music hall, ¿no? Era la cosa que uno pasaba un buen momento, pero no le quedaba absolutamente nada. Humor liviano, sí. Humor liviano, ¿no es cierto?, que no hacía pensar. Y yo creo que hoy eso era una isla de frivolidad, ¿no? Pero hoy creo que estamos en una frivolidad creciente que ha atacado a todo el mundo, incluso a los medios de difusión también, ¿no? Yo a veces veo algunas situaciones y algunas encuestas que se hacen, ¿no? Y entonces sale alguien con un micrófono a la calle y le pregunta a la gente, ¿cree que los países latinoamericanos tienen que pagar las deudas externas, sí o no? ¿No es cierto? ¿O cree que hay que legalizar el aborto, sí o no? Y creo que eso es el calificativo que puedo ponerlo, es que es una tremenda estupidez. Porque nadie puede opinar sobre un tema
tan difícil y tan profundo como la deuda externa, con sus consecuencias, con sus derivaciones, con su problemática, o el aborto, lo mismo, nadie puede opinar sin tener una base de conocimiento y una base de discusión. Esto no son cuestión de opiniones. Y cuando las opiniones y las encuestas mandan, lo que estamos diciendo es que ya hemos perdido el sentido de las cosas, que nos hemos vuelto frívolos, ligeros, huecos, inconsistentes, superficiales, ¿no? Estos son grandes temas de debate. Entonces, lo que tendrían que hacer los medios es ser informativos, es ir a debatir el tema, es poner a los entendidos a que informen a la gente. Pero no, se hace una encuesta. Claro. ¿No? Se resumen los números. Y además esa encuesta parece que mandan. De pronto dice, bueno, el 75% está a favor del aborto, el 25% no. Ese 75% está informado de cómo es, cómo se hace, cuáles son las consecuencias, cuáles son las secuelas. A mí me preocupa y me aterra ese tipo de frivolidad. La frivolidad con que se encaran los temas trascendentes. No nos tenemos que olvidar que todos nosotros tenemos siempre un costado frívolo, ¿no? No es lo mismo estar aquí frente al micrófono de una radio que estar en nuestra casa con nuestros hijos o con nuestra familia, donde nos distendemos, donde jugamos, donde tenemos otro tipo de manifestación. Es nuestro costado frívolo. Pero si trajéramos ese costado frívolo al micrófono, seríamos unos irresponsables. Claro. Tenemos que usar el medio con la responsabilidad que el medio demanda. Yo veo que hoy, por ejemplo, instituciones que son fundamentales para la sociedad, como puede ser la familia, se la encara con frivolidad. Entonces dos jovencitos se gustan y empiezan a vivir juntos, ¿no? No toman ninguna responsabilidad social, nada. Y hay una costumbre que yo la calificaría de apareamientos y desapareamientos sucesivos, ¿no es cierto? Es decir, hoy estoy con uno, mañana con otro. Entonces se pierde la dimensión y la profundidad de lo que es la sexualidad y se pierde también la dimensión de lo que es la familia, de lo que es el hogar, de lo que es la procreación, de lo que son las próximas generaciones. Quiere decir que se encara con frivolidad algo tan, pero tan delicado como es la familia. Se encara con frivolidad la crianza de los hijos. Una mañana estaba caminando andando por una de las calles de Buenos Aires que linda con uno de los grandes estadios de Buenos Aires. Y era muy temprano, eran las 7 de la mañana, y veo frente al estadio una gran cola de adolescentes, una fila enorme de adolescentes que estaban esperando. Entonces me acerqué para preguntar. Hacía 4 días que estaban allí esperando, y estaban esperando sacar entradas para un cantante de moda, ¿no? Un cantante internacional de moda. Entonces eran 4 días. Pero resulta que allí había niñas de 14 años, 15 años, jovencitos que también estaban en esa edad. Ninguno llegaba a los 20 años de los que estaba allí. 4 días para pagar carísima una entrada para estar en las primeras filas viendo al cantante de moda. Y me preguntaba, esos adolescentes que se quedan a vivir allí, ¿quién los controla? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Dónde están sus familias? ¿Dónde están sus padres? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen sus padres? ¿Cómo pueden los padres, teniendo una hija de 14 años que está presuntamente durmiendo en la puerta de un estadio, en medio de una cantidad de jovencitos de la misma edad, cómo pueden esos padres dormir tranquilos durante 4 noches sin ir a verificar si la hija está allí, qué está haciendo? Pero no, algunas habían viajado 40, 50 kilómetros, otras más cerca, y se reunían allí. La mayoría señoritas, también muchachos, estaban allí esperando. Lo que quiere decir que hay una frivolidad también en el manejo de la familia. Como un padre no le dice a su hijo, mira, me parece que es una barbaridad que para ver cantar a fulano de tal te pases 4 días durmiendo en la puerta de un estadio. Y no pasan ni siquiera 2 horas estudiando. Bueno, eso sería la queja, tendría que ser de los padres, ¿no? Entonces, yo digo que se encara la crianza de los hijos con frivolidad. La vida de muy temprano me reta
todos los días, el mundo, el escenario para salir a pelear. Lucha bien despareja, justicia, palabra vieja. De pronto, como del cielo, siento una voz resonar que me comienza a cantar. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás solo vendrá. No desesperes, escucha. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás solo vendrá. Aleluya, aleluya. Corrientes 348 y el tango sigue sonando. La pena de mi condena no la puedo superar. Busco y no te encuentro, llamo y no me atienden. Me duermo y nuevamente siento esa voz resonar, como del cielo bajar. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás solo vendrá. No desesperes, escucha. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás solo vendrá. Aleluya, aleluya. Como bien nos comentaba Salvador de Lutri en el bloque anterior, la frivolidad no es que en sí sea mala, porque son momentos de divertimento que todo ser humano necesita, que necesitamos distender para de esa manera apalear el estrés de la vida diaria, la distracción. Pero, como les comentaba antes, en estos últimos años, últimos tiempos, la industria del entretenimiento, lo que se llama así, ha crecido de forma, pero exponencial. Este, hasta yo diría que hoy casi todo, el 90% es entretenimiento, es diversión, pasarla bien, divertirse, pero todo de una forma muy superficial. Y así como Salvador de Lutri nos mencionaba la superficialidad en las relaciones humanas, relaciones sexuales, en la familia, en la educación de los hijos, no debemos olvidarlos también que la frivolidad llega al punto de tocar lo espiritual, a no considerar la vida espiritual, porque la vida del hombre, del ser humano, se basa en eso también. Hay una espiritualidad a la que debemos atender, así como atendemos el cuidado físico, la alimentación, la vida en pareja, en familia, debemos atender la vida espiritual, lo trascendente, porque hay una trascendencia, dice la Biblia, la palabra de Dios,
que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, o sea, en el alma. Hay una muerte primera que es la física, pero hay una muerte segunda que es la separación eterna de Dios. Y ese destino eterno, esa eternidad, hay dos lugares donde se puede pasar, o con Dios o sin Él. Por eso debemos atender la espiritualidad, la vida espiritual de cada ser humano, no tomarlo con frivolidad, sino ocuparnos y hacer las paces con Dios. Pero usted me dirá, ¿yo qué pasa tengo que hacer? Yo soy un buen padre, trabajo, una buena madre, crié a mis hijos, que esto que el otro, fiel a mi marido. Sí, pero la Biblia dice que todos hemos pecado en algo, hemos ofendido a Dios, en algo. Y debemos hacer las paces con nuestro Creador y asegurarnos ese destino eterno. Pero como les comenté hace unos instantes, estamos llenos de ofertas espirituales frívolas, vacías, huecas, que eso es lo que significa la frivolidad, algo hueco, que no tiene sustancia, y nos enredamos detrás de creencias orientales que porque parecen muy místicas o como se dice, suenan muy cool, tienen otro nivel, otro estatus, parecen muy atractivas, nos dan determinado estatus. Bueno, yo creo que debemos volver a las sendas antiguas, a lo esencial, a la palabra de Dios, que es la que no cambia, la que no muta de aquí a allá. Dice, su palabra dice, que en Él no hay sombra de variación, no cambia. No cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso debemos atender esta parte que es seria, la parte de la vida espiritual. ¿Y dónde debemos atenderla? En el consultorio de Dios, en su palabra, la palabra de Dios que es la Biblia. Justamente en este mes que estamos ya finalizando, y que es el mes de la Biblia. Propongámonos comenzar esta nueva etapa, apoyándonos en la palabra de Dios, buscando la instrucción, buscando la guía en la palabra de Dios. Pero esto es muy serio. No, yo no te estoy diciendo dejar de lado el divertimento, el entretenimiento, ese que te distiende. Pero la vida debe ser un equilibrio. Ocuparnos de las cosas trascendentales, como es ocuparnos de lo trascendental de nuestra eternidad, como también del hoy con sus divertimentos. ¿Sí? Te propongo que puedas tener una semana donde puedas encontrar en la Biblia la paz, la guía y la orientación que necesitas para tu vida, tu familia, y si necesitas ayuda espiritual, en la Iglesia de la Loma estamos dispuestos a brindarte esa ayuda, así como nos han guiado a nosotros, también estamos dispuestos a servirte y a asistirte y ayudarte. Te deseo que tengas una muy buena semana y que Dios te bendiga. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.